último vídeo dejábamos pendiente realizar un proyecto con estas pegatinas adhesivas que nos enviaban desde Panalisa Craft. Algo muy sencillo que veremos a continuación. ¡Acompañadme! ¡Comenzamos! En este set de pegatinas vienen 6 diseños diferentes, románticos, shabby chic o vintage, muy bonitos y con una forma muy particular, tipo bobina. Es un material que yo utilizo bastante para colocar, almacenar y sobre todo organizar cintas y lazos. Y para darles consistencia a estas etiquetas, yo estoy reciclando diferentes cartones finitos tipo caja de cereales. También podemos utilizar cartón contracolado o incluso un cartón más gordito, ya que yo voy a pegar diferentes piezas entre sí para darle mayor consistencia a este proyecto. Ya tengo todas las piezas que necesito para este trabajo recortadas y es muy sencillo copiar la silueta y recortar con una tijera. Para conseguir un grosor tipo el cartón contracolado voy a pegar 3 piezas de este cartón más finito entre sí. Una vez hemos encolado todas las piezas entre sí, es conveniente dejarlas secar con un peso por encima para que el cartón no coja forma. Si los bordes nos han quedado desiguales o un poco desajustados, podemos lijarlos o limarlos para igualar. Como el fondo de las etiquetas es blanco, voy a utilizar pintura acrílica blanca para matizar y dar color únicamente a los bordes de estas piezas. También podéis utilizar alguna tinta acrílica blanca de sello. Tenemos 6 pegatinas. Podemos decorar únicamente la cara frontal de las piezas de cartón y un color liso por detrás, o en mi caso, que voy a probar los papeles que veíamos la semana pasada, finitos, para realizar decoupage sobre esa parte del cartón. Y así comprobar qué resistencia, durabilidad tiene este papel. Ya he realizado una prueba sobre uno de los soportes de cartón y me gusta el resultado. Escogeré diferentes diseños que acompañen a los que ya tenemos en adhesivo. El tono es más shabby chic o vintage, no tan blanco como las etiquetas, pero pueden encajar perfectamente. Como adhesivo, una cola o medium para decoupage. También podemos usar cola blanca rebajada con un poquito de agua. Cubrimos bien la superficie del cartón, acoplamos o adaptamos la pieza de papel y un plástico o film protector por encima para ajustar y presionar bien. Recortaremos el sobrante ayudándonos de una tijera o en este caso un bisturí afilado y pasaré una lija o lima por todos los bordes para ajustar bien a la silueta. Y como siempre que realizamos decoupage, una nueva capa del mismo medium o cola por encima para fijar y ajustar bien el papel. Esta capa también protegerá nuestro diseño. Y estos son el resto de motivos que he escogido para estas piezas. El papel se ha adaptado muy bien, pero también es cierto que si lo utilizamos tenemos que tener muchísimo más cuidado que con un papel para decoupage normal, ya que tiene una celulosa mucho más fina, absorbe mucha más humedad que un papel tradicional para decoupage, pero genera muchísimas menos arrugas que las servilletas y se adapta bastante bien a la superficie. Para integrar esas esquinas, de nuevo con una esponjilla le daré a pequeños toquecitos con pintura blanca por todo el contorno y bordes.
Las pegatinas causantes de este proyecto llevan un salpicado en un color oscuro, negro o marrón muy oscuro, por encima. Para intentar igualar ese acabado final, realizo también un salpicado sobre estos diseños. Pintura acrílica marrón chocolate, un poquito de negro, bastante agua para diluir la pintura y el color, y a salpicar. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo. Simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla, os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores, me ayudaréis además un montón. A todos y cada uno de vosotros que me acompañáis en esta andadura, muchísimas gracias. Para proteger todos nuestros diseños, extiendo un par de capas de barniz acrílico, dejando secar bien entre capa y capa, y en el acabado que más nos guste, mate, satinado o brillo. Y una vez han secado estas capas protectoras, solo nos resta adaptar o acoplar las pegatinas en la otra cara de las piezas. Y la única y mínima dificultad que tiene este paso es acoplar muy bien la silueta de la pegatina a la del cartón. Un poco diferente el estilo entre las diferentes caras, pero me gustan muchísimo ambas. Otra opción hubiera sido realizar únicamente 3 carretes o bobinas y utilizar una de las pegatinas por cada cara. Pero con lo caprichosa que yo soy para puntillas y cintas, siempre tengo de más. Aquí me quedo rellenando algunas de ellas. Tengo algún otro vídeo e ideas para colocar o organizar nuestras puntillas. Si no las habéis visto, os las dejaré linkadas abajo en la caja de información del vídeo. Esta es una opción más. Espero que os haya gustado y entretenido, que os sirva y dé ideas para vuestros proyectos, y me despido, familia. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!